Javier, ¿la misma cantidad de ministerios que tenemos hoy si usted fuera presidente? No. ¿Cuántos? 8. Los sacaría todos, excepto 7 y crearía uno. Los ministerios son el Ministerio de Economía, el Ministerio de Capital Humano, Infraestructura, Relaciones Exteriores, Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Ustedes son liberales, pero es raro que están en contra del aborto. Eso es liberalismo puro. ¿Qué libertad hay si no hay vida? Ahora, está el sistema de educación sexual, ¿no? Digamos, se educa en los colegios, la idea es educar para evitar... ¿Se educa? Esa es la propuesta. Me parece que no. Ustedes lo quieren, que no sea obligatorio. Así es, claramente no te educa. Los contenidos no respetan lo que es la biología per se del ser humano. Son contenidos en muchos casos de adoctrinamiento, de ideologización. ¿Qué querés, que sean todas las universidades privadas? Vos podés tener un sistema de vouchers. Hoy tenemos un voucher funcionando. ¿Sabés cómo se llama? ¿Cómo? Sube, yo te lleno tu tarjeta, digamos, con los fondos para que vos pagues la institución a la que vos querés ir. Cuando aparece un supuestamente iluminado desde la poltrona diciendo que el mercado falla, lo que está diciendo es que no sabemos tomar nuestras propias decisiones y que ellos las pueden tomar mejor que nosotros. Y eso es falso. ¡No son Dios! ¡Los políticos no son Dios! Ayer hablábamos del impacto de la campaña y las propuestas económicas de Javier Milei. Hoy vamos a hablar de otras propuestas, las propuestas por ahí más polémicas de este candidato, como por ejemplo la educación no obligatoria. Recién lo escuchábamos explicar también el sistema de vouchers que propone que al final del camino implica también una privatización del sistema educativo. La libre portación de armas, otra de las propuestas que tanta discusión genera, la ratificó en las últimas horas su candidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo. Habilitación de la venta de órganos. Esto es algo que Milei propuso, ratificó hace unos meses. Después dejó de hablar de esto porque generó muchísima discusión e impactó también en su imagen pública. Pero básicamente lo que él decía es que si hay tanta gente que necesita un trasplante de órganos y tanta gente que necesita dinero, bueno, ¿por qué no permitir que la gente que necesita dinero venda los órganos con los que podría seguir viviendo sin necesidad de usarlos? Bueno, una propuesta muy polémica. Y la última, ratificada ayer por el candidato presidencial, la penalización del aborto. La legalización de esta práctica fue discutida por el Congreso en 2020, desde ese momento está vigente en la Argentina. Milei lo que propone es volver a penalizar a las mujeres que se hagan un aborto y también a los médicos y el personal de salud que asista a esas mujeres en esa práctica. ¿Y sabés qué? Mucha gente se está horrorizando, pero muchas otras personas están eligiendo que esto sea así. Por eso queremos tratar de entender. Los que se horrorizan dicen, pero son derechos adquiridos, son derechos por los que hemos trabajado y mucho, una educación para todos, y otros dicen, ¿qué derechos? Si no tenemos, no alcanzamos, vamos al hospital, no nos curan, vamos al colegio, nos enseñan bien. Y entonces, bueno, vamos a quienes conocen bien a Milei. Mateo Mafia, Mateo, un placer conocerte, una alegría. Mateo es influencer y es uno de los virales, un hombre que se encarga del trabajo a través del sistema y bueno, ahí dando a conocer empresas y productos y objetos a través de pequeños videos. ¿Fuiste el autor de qué video, Mateo? Yo hice un video analizando la estrategia de comunicación y tratar de entender por qué. Yo lo que hice fue intentar anticipar lo que yo creía que iba a pasar. Y vos dijiste, Milei va a ganar. ¿Por qué lo dijiste? Porque vengo siguiendo hace mucho tiempo, yo me dedico a las redes sociales y me apasionan las redes sociales, y el análisis de lo que pasa ahí adentro. Yo creo que es un microclima, que es excelente para analizar lo que está pasando. Y a mí me apasiona la comunicación y me apasiona lo que pasa en las redes sociales. Yo creo que es una realidad que estamos viviendo. Y lo que hice fue resumir lo que yo venía viendo hace muchos meses. Y vos dijiste, el único político que la entendió fue él. Exactamente. Yo creo que
él es el único que está haciendo lo que hoy en día funciona en redes sociales. También está con nosotros Juan Luis González. Juan Luis, el loco, ni más ni menos. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo escribiste este libro? Lo empecé a escribir en septiembre del año pasado, lo terminé de mandar a imprenta en mayo de este año y recién me confirmaron que estamos reimprimiendo la segunda edición, salió el 1 de julio, así que bueno, ahí va. Comparto a 150% lo que decía recién Mateo, sí. De hecho, el domingo yo creo, más allá de Milei, lo que nos dejó como para analizar es la crisis del armado como importancia. Se habló mucho, por ejemplo, en la interna la reta Burrich se decía la reta la va a ganar porque tiene armado. Bueno, fíjese cómo le fue a Milei, que lo tiene que ver con las redes. Hoy tuve café de reuniones políticas toda la mañana. Me decían, por ejemplo, en Santiago del Estero, a las 3 de la tarde, el domingo, Milei se quedó sin boletas. O sea, empezaron a votar y se acabó las boletas. Está bien, no había armado, de hecho no pudieron reponer las boletas. Aún así, fíjense cómo le fue. O sea, esto, si arregla y retoca esta cosa, le va a ir aún mejor en octubre. Un hombre que con una infancia muy difícil, con un padre que él lo ha mencionado, abusaba de él en forma de golpes, después lo deja de hablar, lo molestaba también cuando estudiaba, una unión con su hermana que sigue hasta hoy, excéntrico con el cuidado con sus perros, ha hablado incluso de sexo tántrico cuando él vino a la tele con Daniela. Con Daniela. ¿Quién es el loco? Mirá, yo diría que atrás de quien quizás sea el próximo presidente de los argentinos, atrás de este líder de la nueva derecha, que a mucha gente le da temor o preocupación en Argentina, otra parte de la región, diría que antes que todo eso, él es un hombre profundamente solo, que tuvo una vida, como decís, muy compleja, de mucha violencia física y psicológica en la casa, de falta de amigos en el colegio, de bullying en el colegio, de falta de parejas después, de las cosas que le hacía el padre, que toda la vida lo intentó torpedear para complicarlo. ¿Los padres viven? Los padres viven, son bastante mayores los dos, se arregló Milei. Eso, volvieron a tomar contacto después de la pandemia. Durante la pandemia, un poco antes, de hecho, yo el último capítulo del libro, que se llama Los pecados del padre, es la historia del padre, es muy impresionante porque... Colectivero devenido en empresario. Exacto, pero en cuanto a la relación con Milei, él lo atormentó toda la vida y cuando Milei la empieza a pegar en los medios, fíjate esto, ellos siempre se llevaron mal, pero del 2010 al 18 cortaron relación, ni una palabra se dirigieron. Y el padre Milei empieza a ir a las obras que hacía Milei, ¿se acuerdan del consultorio de Milei? Empieza a ir a primera fila sistemáticamente todas las obras, a pesar de que no... A que no se hablaban. Hablaba con Milei, que uno lo ve de afuera y decís, o sea, el tipo lo violentó durante años, lo atormentó durante años, digo, en el libro hay anécdotas que son terribles, y después cuando le empezó a ir bien a Milei, empezaba a ir y reaparece en su vida, se terminan amigando después. Cuando vemos un video así que dice, fuera ministerio tal, ¿eso qué es en redes sociales, en un video tan cortito? Y eso es atención. Atención, ¿qué más? Y atención y retención después, o sea, eso es lo que tiene Milei. Muchos a mí me decían, bueno, sí, porque el tema es que grita. No es que grita, o sea, porque una cosa, o sea, vos podés estar scrollando en redes sociales y encontrás a alguien que grita. Mateo, sí. Perdón, ¿el fenómeno Milei es un fenómeno per se de Milei o es un síntoma social? Yo creo que es todo, o sea, es una combinación. Yo creo que se alinearon muchos factores. O sea, yo no creo que sea intencional. Lo digo desde el desconocimiento igualmente. No sé si es intencional la estrategia de comunicación que están utilizando. Lo que sí creo que quedó en evidencia es que funciona. O sea, y para mí era predecible. O sea, para mí eran dos cosas predecibles. En primer lugar, era que Milei iba a dar un batacazo. Y en segundo lugar, que Bullrich iba a ganarle por tanto a la reta. Para mí eso era obvio. Era obvio porque estabas mirando las redes. De donde, exactamente. O sea, vos tenés idea. Nosotros miramos la tele, hay gente que mira las redes solamente. Te escuché hoy, hasta 6 horas hay gente que está, sobre todo muy chicos y muy jóvenes, metidos en la pantalla. Exactamente. ¿Y cuál es la lógica? Ven un video de Milei, se queda mirándolo un tiempo, le viene otro. Es por no cómo, son seguidores de él, tal vez les viene. ¿Cómo Hay es? por dos cosas. En primer lugar es por cómo funciona un algoritmo hoy en día. O sea, el algoritmo lo que hace es analiza con el tipo de contenido que vos interactuás y te muestra más de ese contenido. Claro. Eso lo que genera es que sea adictivo. Antes no era así. O sea, eso es lo que revolucionó TikTok de alguna manera y por eso las personas que lo usan están tanto tiempo. Porque analiza todo el tiempo y te muestra más y más y más y es estímulo. De lo que vos te quedás un segundo mirando. Sí. Quería indagar un poco en la relación con la hermana. Él la llama el jefe, se sabe o se dice que incluso en la noche de los festejos hubo como una especie de racia entre los propios integrantes, algunos que fueron separados y siempre con una actitud muy llamativa de la hermana. Mira, eso que decís es así, yo tengo la misma información de que hubo gente directamente a la que no se la dejó
entrar. Para que esa noche le dijeron, exacto, ya listo. Que es sistemático, pues curioso, pasó también en las PASO del 21 y las generales del 21. Yo diría que la única política clara de la Libertad Avanza en estos 2 años de vida, que es muy poco, es como todo el tiempo, y Karina tiene mucho que ver, Carlos Kikuchi ahora está un poco medio en capa caída, pero también, cómo sistemáticamente fueron corriendo a la militancia de la dirigencia liberal. Carlos Kikuchi, que es el operador. Se había ido. Sí, un está nombre medio que salida, no pero... suena en el mundo periodístico. Claro, pero en esto tuvo que ver en el pasado. Es la como que reacción haces con... una mini crítica y quedas absolutamente afuera. Total. Esa es el modus operandi, digamos. Eso, y sobre todo te diría que, y yo por eso la pongo a Karina ahí, hay una cosa de olfato político porque no echan a cualquiera. Echan a los que tienen algún tipo de posibilidad de disputarle poder. A mí le digo, fíjese la gente que se ha ido. Con visibilidad. Autoridad. Claro, digo, Maslatón, El líder. Presto, Danan, o sea, gente con cierto nombre en el mundo, el mundo liberal. Y lo del Armat, yo creo que es uno de los misterios que el libro resuelve. Pues hay mucho dando vueltas y especulaciones que se tejen. Yo creo que se explica una cosa bastante lógica cuando ves que la vida que tuvo Milei fue muy difícil y Karina creció en la misma casa con la misma violencia. Es casi natural que se refugien uno en el otro, que tenga ese vínculo tan estrecho. Sí es curioso que hoy yo creo que, lo vengo diciendo, el libro debería ser sobre Karina Milei porque Javier viene teniendo roce con la política hace 5 años más o menos. Sí. Ahora Karina hace 2 años vendía tortas y tiraba cartas del tarot y ahora maneja un espacio a nivel nacional. Ahora, les quiero preguntar, porque hablamos de la importancia de las redes sociales, hablamos de TikTok, hablamos de claramente un público que él pudo captar desde ahí, un discurso que estuvo muy bien para eso, pero una cosa es hacer estos videos y decir ministerio lo vuelo, y después llevar eso a la práctica, ¿no? Después hay que gobernar, estamos ante un economista que te puede gustar o no, pero que no tiene experiencia en gestión pública desde la política, y también, ¿no?, empecemos a discutir cómo un algoritmo puede decidir las elecciones de un país, si esto es así, porque es peligroso que el algoritmo nos muestre lo que el algoritmo nos quiera mostrar. En el mundo ya se discute el poder sacar los algoritmos. Dicho sea de paso, te lo digo para que... Ah, mira. Sí. Directamente. A mí me preocupa cuando lo escucho hablar de retroceder en materia de derechos seriamente. O sea, ¿ustedes creen que esto que nosotros estamos viendo en las redes es lo que después va a suceder si él es presidente realmente? Mira, yo de investigarlo a Milei, cada palabra que Milei dice la cree. Y yo creo que de hecho el loco triunfa, el loco Milei, por eso, porque él es muy genuino. No hay un coach, no es que él le pone las encuestas y dice, bueno, ahora voy a hablar de dolarización, de vender órganos, de esas teorías que ayer lo escuché con Fantino, hablando de una teoría, supuestamente una operación que hizo Patricia Burrich, una cosa totalmente inchequeable, digo. Él, cada palabra que la dice, la cree. No hay nada que genuino, por eso triunfa. Es 100% genuino. Pero triunfa. Entonces, por eso triunfa, porque hay una sociedad que está agobiada, agotada, agobiada, que no le alcanza. No le funciona ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Mujer. Por eso decía yo, si Milei es un fenómeno en sí mismo o es un síntoma de la sociedad. Hay un grueso de la sociedad que, cuando a mí me indigna que estemos discutiendo o que se ponga sobre la mesa el ir para atrás con la ESI en las escuelas, hay un montón de gente que me responde, no como a fin de mes, no llego con la plata, ¿qué me importa ESI, no ESI? A mí que discutamos ir para atrás en derechos realmente me parece muy serio, lo decía Karina hace un ratito, nos costó mucho terreno, nos costó 40 años de democracia lograr no está teniendo cosas. Resultados el derecho. Es terrible. Lo que pasa es que también hay una realidad, estamos hablando de los sub-30. Posiblemente más o menos en esa edad ha sido donde más ha calado en las redes sociales la figura de Milei. Ellos no vivieron lo que ha sido la lucha de todos esos derechos, incluso la llegada a la democracia. Digo, ya son hijos de la democracia. Sí, pero a los sub-30 les importa sí, el medio ambiente. Sí, pero tengo luchan una consulta. por todo eso. Sí, también, obviamente, son otros derechos. Ahora, tengo una consulta. Cuando retienen la imagen de él, ¿qué palabras son las que más impactan en las redes sociales? Por ejemplo, en TikTok. Estamos hablando del loco. Hablamos de inflación, de inseguridad. ¿Qué palabras se repiten más en los posteos o que repostean los jóvenes en las redes? No, es que es un todo. O sea, yo creo que él ya de por sí es un excelente comunicador, quieras o no. O sea, las personas le creen. Yo creo que también porque él cree lo que está diciendo. Y eso se nota. O sea, cuando vos sos genuino y lo decís de manera natural, el mensaje llega mucho más. O sea, y eso yo creo que es en lo que fallan mucho los otros candidatos, es que no son naturales. O sea, no están diciéndolo desde lo que creen o desde lo que harían ellos. Todos estuvieron en el poder de alguna manera y no dio resultados. Sí, yo hablando de la parte de la comunicación y de cómo transmiten sus ideas. O sea, yo veo a los otros candidatos en lo que intentan hacer en redes sociales
Y se nota que es como raro todo lo que está pasando ahí. ¿Y a ustedes dos qué les pasa? Porque ustedes dos son súper jóvenes, lo vienen recontra estudiando, entiendo que apoyan lo que propone. ¿Desde dónde es que los convoca? ¿No? Más allá de que él sea honesto con sus ideales, ¿qué de esos ideales es lo que los interpela para decir sí, es por acá? Yo igual en este es un laburo periodístico, no Ok, es un No, laburo en mi ni- caso igual, o sea, yo Ok, trato... pensé que digamos, que yo sí. en mi rol a mí me apasiona la comunicación y las redes sociales. Yo lo que hice fue Estudiarlo analizar como las fenómeno. estrategias de todos en realidad. O sea, Ok. digamos, Y- a mí, no sé, un caso, por ejemplo, Sí. a mí Ofelia Fernández me parece que comunica excelentemente bien. Puedo no estar de acuerdo en lo que dice, Entiendo. pero Una ella gran me pérdida, llama- ¿no? me llama mucho la Ofelia atención. para la juventud desde lo que fue el peronismo, Se ¿no? desdibujó un poco, me parece. Yo creo que sí, pero bueno, Estamos hablando de la diputada. tendrías que preguntarle a alguien joven, de verdad te lo digo, ¿eh? No sé si hay ahí, si hubo una demanda de la juventud porque Ofelia efectivamente sea candidata, no entró en la lista de la Ciudad de Buenos Aires. Si quieren retomando un tema más de fondo, yo creo que hay un montón de factores que hacen que Milei le vaya tan bien como le fue. Uno es los 150 puntos de inflación, los gobiernos que pasaron y no dan resultados. Uno es él, cómo comunica. Pero otro también es que hay algo de fondo que está cambiando, desde cómo nos comunicamos, cómo vivimos. Antes íbamos, no sé, al videoclub y ahora no salimos de casa y lo vemos de una plataforma, este auge del individualismo que hay, que tiene que ver, yo creo, con la tecnología. Y también con los jóvenes, piensen que ahora votaron los chicos nacieron en 2007. O sea, que solo conocen un índice de inflación de 2 puntos para arriba y que les cuesta insertarse en el mercado de trabajo. Si tienen un trabajo no se pueden ir a vivir solos. Y de repente, y también, yo creo que esto es muy importante, yo tengo 31. Cuando yo tenía 18, el 90% de mis amigos o conocidos eran kirchneristas. Yo hoy le doy clases a chicos de 18 y hay uno kirchnerista. O sea, les recomiendo, hay una nota que escribió José Natanson que se llama El día que el peronismo perdió a los jóvenes, que se rompió algo en esa correa de transmisión y eso es central porque a Milei hoy lo votan los trabajadores, que eran los que antes votaban Ayer estuvimos en a peronismo. Constitución y ¿cuántos entrevistamos? 15. Sí. 13, 12 lo habían votado. Sabiendo o no Personas sabiendo por qué, mayores, ¿no? Sabiendo o no sabiendo por qué. Sí. Ahora, Juan, te Perdón, quería- Sí, solo sí, un sí. apunte respecto a esto que dicen. 7 millones de votos. 7 Sí, millones señor. de votos No no son son todos jóvenes, jóvenes. Totalmente, ¿no? totalmente. 7 millones de votos. Sí, En etariamente todo el país. el espectro es ancho. En provincias Ahora, tengo peronistas. tengo una consulta. Cuando vos estudiás la vida de Milei, ¿no hay en un hilo común que es siempre tener un enemigo con nombre y apellido? Sí. Digo, cuando él hace su discurso, siempre busca, y esto tiene que ver también con el impacto que vos hablabas en redes, a la hora de comunicar, siempre es porque Patricia, porque los porque los K. Pero no porque es, no es siempre diferente a lo de un- Cristina, discúlpame. No, Hoy no, hablé con un analista que me claro. lo puso casi al mismo nivel. Digo, no me vas a comparar. ¿Cómo? Y me empezó a decir todas las Siempre formas hay un nombre y apellido, comunicacionales siempre hay un- de los líderes mesiánicos. Sí. De los líderes que tienen la verdad y que les cuesta mucho escuchar críticas. Pero bueno, hay diferencias en su Ahora, discurso pregunta- completamente. Claro, la pregunta ahora va a ser, porque ahora viene la batalla a muerte, Milei y Patricia Bullrich. ¿Ahora se van a dar con todo o no? ¿Vos no? lo empiezas a ver? Sí, o sea, yo creo que ahora va a estar divertido la comunicación. Pero ¿por O sea, qué crees que no lo toma Massa dentro de la escena? Porque hasta ahora yo no lo escuché, por lo menos hablar, la escuché tirarle granadas a Patricia. Sinceramente no lo sé. Bueno, una primera respuesta podría ser lo que sucedió en Tigre. Es bastante escandaloso el caso, en la revista Noticias lo hemos contado, de la relación o la involucramiento que tuvo el masismo en Tigre, que bueno, perdieron las elecciones en el armado de lo que fue la boleta en Tigre de la Libertad Avanza. De hecho, en esto de que la única política clara de la Libertad Avanza en estos años fue sacar a los liberales. Bueno, fíjense lo que pasó con la gente estuvo 2 años armando para Milei y terminaron sacando para poner un tipo que está hace 10 años en el masismo. Lo que pasa es que ahí, perdón, respecto de lo que planteaba recién Diego, tal vez estoy haciendo una interpretación que es incorrecta, pero pareciera que Milei y Massa se eligieron mutuamente y que ambos la corren a Patricia, ¿no? Porque si escuchábamos los discursos de esa noche, los discursos del domingo, Milei se planta como la nueva oposición, Lo dice Massa dice, textualmente. hay una nueva oposición y ambos la ningunean a Patricia. ¿No? Como, bueno, esto no existe, la pelea es entre nosotros dos. Después hay que ver cómo se arma todo, Quizás pero... mira, el A ver. domingo estuve en el búnker del gobierno cubriéndolo. Quizás haya una coincidencia entre Massa y que Bullrich, que ambos ven que Milei es el candidato más atractivo para enfrentar un balotaje. ¿Y sí? Para activar, en Francia lo llamaron el voto patriótico cuando se enfrentaron Le Pen y Macron, y mucha gente termina votando a Macron para que no gane Le Pen. Quizás sea... Pero el ese propio cálculo. Milei dice para qué elegir segundas marcas en referencia a Bullrich. Sí, yo. 5 Para menos loco que yo. estoy yo. Tal cual. Hubo mucha gente joven que opinó, muy conocida, muy famoso del mundo de la música. Mira.
La música habla, Lali, en primera persona y la primera en destrozar a Milei. Son jóvenes, exitosos, influyentes, no le temen a las respuestas de los haters y se pronuncian en contra de Milei. ¿Es realmente el voto juvenil que lo elige? Bueno, efectivamente, muchísima repercusión con lo que pasó en las PASO, pero evidentemente lo que más llamó la atención fue algún tuit y alguna interpretación que hicieron Lali Espósito y algunos componentes de la música urbana. Lali diciendo, por ejemplo, qué peligroso y qué triste. Ya solamente eso tuvo su repercusión en las redes, donde muchas la atacaron diciendo cosas como, por ejemplo, triste es que salgas de tu casa y no vuelvas vivo, triste es que no le puedas dar de comer a tus hijos. Evidentemente hubo muchísima repercusión. Pero no fue la única, porque estos referentes de la música urbana, estamos hablando de Trueno, estamos hablando de Catriel, ambos evidentemente también quisieron expresarse. ¿Qué implicaba esos números de Milei en las PASO? Por ejemplo, Trueno dijo, tus derechos son lo único que tenés, no te regales. Y lo más fuerte vino después, con Catriel, que subía un video a las redes sociales. Y en ese video... Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis, era pública. Si no, yo no podría haber ido al colegio, porque no tenía las herramientas, no tenía la guita para agarpar mi educación. Ni yo ni mis viejos, te imaginarás. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto. Porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores públicos, doctores de hospitales públicos. Entonces, yo digo, es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién las vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque esos son derechos. Y cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde, mi amor. Bueno, evidentemente hay algunos sub-30 o que rozan entre los 20 y los 30 que no solamente no lo votaron, sino que tienen miedo de perder esos derechos de los que estábamos hablando, Karin. Millones de reproducciones, pero millones, 9.9. El tuit anterior, que vienen con videos en las distintas redes sociales. ¿Esto se responde? ¿Al que sigue Milei le aparece? Por defecto, le aparece. Probablemente, sí. Y probablemente porque están hablando de la misma persona, o por lo menos la palabra que sí, en controversia. Seguramente lo deben ver y como lo deben comentar mucho también es que sigue creciendo tanto. Es que sigue creciendo. Ahora, Karin, perdón, ¿no? Intentemos por un segundo no entrar en un análisis en términos de espacios políticos. No hay hagamos ideología, el esfuerzo. David, no hay ideología. No, lo que pasa es que a veces, si la ideología la voy a defender hasta la muerte, aunque sea la propia ideología que me mate, yo prefiero sacar la ideología, ¿no? Pero digo, intentémoslo como análisis. Sí. ¿A ustedes les gusta cómo está la salud en estos momentos? ¿Les gusta vivir en la educación que tenemos? No digo que Milei sea la solución, digo el diagnóstico pero por eso, de Milei. derechos adquiridos, pero ¿qué derechos si no los podemos si poner no, en práctica? exacto, Perdón, entonces les voy a llevar no digo lo votemos presenté a así, Milei. porque yo te Creo que quiero se decir que si le preguntas en cualquier sanatorio privado, si tenés un accidente en la calle, lo mejor que te puede pasar en la Argentina, Sí, pero anda a pedir en un capital, turno cuando tenés una por enfermedad, supuesto. una guardia Tati, pediátrica, Tati, que no hay un- médicos pediatras. Hay Totalmente. un cuadro Yo de recontra situación defiendo de lo que inversión decís. sobre la salud que viene deteriorándose de hace 100 años. Claro. Y en la educación lo mismo. Entonces, no digo vayamos y votemos a Milei, digo busquemos cómo Pero hacemos le está para poniendo salir de evidencia. esta. Quiere sacar todo, quiere desestructurar. Eso es lo que la gente le llama la atención. Decinos, Juan. Está bien lo Autor que del libro, el loco. aquel. comentamos acá porque ese es parte del problema. Digo, entiendo donde decía Catriel que era lo que decía recién, pero y digo, es un discurso que también repite mucho el gobierno, pero ahí está parte del problema, porque vos le hablás de salud pública a alguien que no tiene salud pública, porque va al hospital y está 15 horas, va y está 15 horas hasta que lo atiendan y el problema no tiene. Pensé que me decías Milei que no sabe tampoco lo que es No, salud pública. digo que cuando hablan el otro día yo estaba en el búnker y hablaban decía lo mismo, van por la salud pública, la educación pública. Bueno, el problema es que, y yo creo que hay un problema ahí de distancia entre los representantes y los representados que... Nunca va nadie a un hospital. Claro, entonces vos le hablas de educación pública y la escuela al pibe que va se le cae encima. La hablas de salud pública y no la tiene. La hablas de los derechos que no necesitan, no es un derecho y ya no lo tiene el derecho.
Sí, sí. Entonces ahí está el... Ahora, ¿qué así hablamos? como- ¿De derechos o hablamos de gestión? Porque yo lo que siento cuando oigo el reclamo de gente joven y de gente grande, muchas veces digo, no sé si el planteo es, che, están gestionando mal los derechos o directamente que no estén esos derechos. Van linkeados, Lola, porque si vos gestionás mal vas perdiendo los derechos. Derecho No, se perdón, practica, si no, no existe, es perdón. abstracto. Exacto. No es blanco-negro todo, porque pareciera que porque los hospitales funcionan mal o porque hay parte de la educación argentina funciona mal, no tiene que existir la educación pública. Yo le quiero decir que la Universidad de Buenos Aires es una de las mejores del Tiene mundo. que existir. Entonces, Pero existir hay que ponerle plata, hay que invertir Sí, por sobre el supuesto, presupuesto, por que tiene que ser supuesto. mucho mayor de Pero lo que es hasta hay una ahora. frase, está bien, pero Milei lo que está diciendo es privatizarla, no está Porque diciendo es que mi discusión fue modifiquemos justamente el decir, presupuesto. saquémonos, Bueno, ojo ahí. salgamos. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Lo decía recién Trueno en el video, ¿no? Sí, que además es una frase peronista. Es Sí, una sí, frase sí, peronista. Pero Milei se ocupa puntualmente de decir, esto no es así, ¿eh? No toda necesidad es un derecho, los derechos se conquistan, los derechos se ganan, no toda necesidad es un derecho. ¿Le sirvió a Milei esto? ¿Le funcionó? Y yo creo que el tema es que hay mucho hartazgo. O sea, es como yo siento cuando decían es, ¿por qué atacan para mí tanto a Juntos por el Cambio? Para mí porque hay mucha gente desilusionada para mí con Juntos por el Cambio. Entonces, esa desilusión, pusieron muchas esperanzas en eso y no vieron que los representen por lo menos. Y yo creo que muchas veces les han fallado, entonces yo creo que acá hay un tema de credibilidad también. Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que ese es el tema Pero digo, principal. así como Milei le habla también a la clase media, ¿no? Porque en algún aspecto, aquel que le está diciendo, che, vos pagás una prepaga hoy, yo voy a hacer que todos carpen prepaga. Es decir, está dando el mensaje contrario si te pones a pensar. Si en algún momento vos te planteaste ir a un hospital público, ¿y por qué no vas? Porque sos esa clase media que también dice, no, si yo puedo estar mejor, puedo pagar una prepaga, cuando básicamente ya casi no la puedo pagar. Mira, yo creo que una parte del éxito de Milei es que en un contexto de mediocridad, no digo criticando, pero de falta de propuestas grandes o de mística, Milei viene a recuperar cierta mística y viene a vender utopía. Después podemos coincidir o no, pero él cuando habla de dolarización, de quemar el Banco Central, de los vouchers para la escuela, de privatizar todo el sistema de salud, hay un norte ahí, hay una mística. Eso puede conectar. Después te puede gustar o no, puede salir mal o no, pero hay ahí una utopía, mientras que el resto bueno, es muy Está en chata lo las mismo aspiraciones. y no funciona nada. Permiso, me voy a cruzar por acá porque quiero tomar el libro de Juan. Yo le quiero preguntar a los perros, ¿son clonados los perros? Los perros son clonados. ¿Qué? Dios mío, yo no sabía ni que existía, o sea, sabía que existía la clonación, pero no que un particular no sabía pueda eso. decir, me voy a clonar a mi gato que se ¿Son murió, mi clonados? Helen se murió. O En sea, Estados son Unidos lo clonados. hizo. Ah, Sí. fue a Estados Unidos, No, se no, los trajo. El proceso fue que le quitó un centímetro, es un proceso médico, le sacan 1 centímetro de piel al perro, a Kona en este caso en el 17 cuando se empieza a morir el perro, y lo hizo clonar a Estados Unidos, le llegaron 6 clones en el arranque del 18, uno muere al año, tienen menor esperanza de vida los clones. Pará, son todos perros exactamente iguales al que se le Al murió. Y tienen habitación propia. Sí, con aire Tienen acondicionado y dos, todo sí. eso. Ahora vamos a ver